Entonces dije, voy a buscar un trabajo. Si llega algo que realmente me guste, lo pienso. Si no, yo me devuelvo para Colombia. Ya empieza uno a balancear, como en todo lado hay cosas buenas, cosas malas, pero ¿con qué cosas malas quiero vivir? Un amigo me había dicho como ve a Múnich, es muy distinto, es otro cuento. Y dije, bueno, ¿por qué no? Fui y fue el cambio impresionante. Bienvenidos a otro episodio de Vivir Afuera, el podcast donde mezclamos los temas de los buenos vinos, del viajar y de migrar. Mi nombre es Andrew Carvajal, un abogado migratorio canadiense y apasionado a los vinos. Y hoy vamos a hablar de un país distinto a los que hemos explorado. Vamos a hablar de Alemania y tenemos el honor de recibir a José Molano, un colombiano que emigró exitosamente a Alemania, un ingeniero de software senior con mucha experiencia en blockchain, en emprendimiento y en innovación. Y bueno, la verdad, muchas gracias por tu tiempo y por venir hoy. Hola Andrew, muchas gracias por la invitación, por el tiempo de ustedes también y nada, pues dispuesto a compartir toda mi experiencia aquí. Mi pasión es ayudar a la gente a hacer de Canadá su hogar. Y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, entonces de pronto ya conoces un poco de la dinámica de este podcast. Acá hablamos de dos temas que son mis pasiones. Uno son los vinos y el otro es la migración. Y entonces pues vamos a hablar un poco primero del vino que tenemos hoy, que escogí para hoy, pero después hablamos un poco de tu trayectoria migratoria. Perfecto. Sí, dejo claro que no soy un experto en vinos. Está bien, no te preocupes. Pero quería comentarte algo. Mi hermana en Portugal, de hecho, ella sí es, no sé si una experta, pero produce vinos con el esposo. Y queríamos, pues te traemos un detalle de un vino portugués que puede que pues te va a gustar. Ay, para que lo prueben, para que de pronto des tu opinión en algún momento. Y pues ojalá que lo disfruten. Es un vino de la región central de Portugal. Ay, qué chévere. Ellos hacen todo el proceso, es más que todo una viña experimental, no es algo grande. Queríamos que lo probaras, que de pronto es tu concepto. Ojalá algún día ya pueda venir y sentarse acá. Sería genial, con el esposo, claro. Y pues que puedan hablar más del tema. Como te digo, yo no soy experto, pero ellos sí saben mucho más y seguro. No, muchas gracias, José. Y dale las gracias a tu hermana. Me encanta esto. El primer invitado que me ha traído un regalo. Tengo que decir. Genial. No, y como sabes, esta es mi pasión, me encanta, la verdad. Y bueno, lo estaré probando y les estaré contando cómo nos va. Los vinos de Portugal son geniales, tienen una frescura muy rica. La verdad, hemos hecho un par acá en el podcast, pero es una zona vinícola que tiene mucho que contar. Así que bueno, muchas gracias. No. Moviéndonos un poco a un clima más frío, vámonos a Alemania, ¿ok? Entonces me di la tarea de conseguir un vino alemán para hoy, que no es fácil en Colombia. Hay un par de importadores y logré conseguir uno de estos y quería hacer algo bien representativo, ¿verdad? Entonces el Riesling, tú viviendo allá me imagino que ves que eso es un vino muy representativo de Alemania, ¿verdad? Sí, de hecho yo hasta hace muy poco, diría, yo llevo pues un tiempo en Alemania, pero hasta hace muy poco me vine a enterar que Alemania producía vinos y vinos tan buenos. Y sí, entonces ya ahí empecé a probar un poco más de lo que han sido los vinos en Alemania, entonces... Súper. Bueno, y entonces hoy tenemos un Riesling Moorstein de la bodega Wittmann. Y este de hecho es como de la alta gama de esta bodega, los mejores vinos de esta bodega en Rheinhessen, en Alemania. Sí. Digo alguna pronunciación mal, siéntete cómodo de decirme. Una zona vinícola de Alemania. Y esto tiene una denominación que es interesante, que es GG. Por lo que tengo entendido, como se pronuncia es Grosses Gewachs, que es una distinción que se otorga a los mejores viñedos en Alemania.
Entonces tenemos un Riesling que espero vaya a ser especial y espero que te guste. Esta denominación, el GG, es como, por ejemplo, el Grand Cru de Borgoña en Francia. Y para los Rieslings, normalmente, pues es una denominación que se le da a los que son 100% Riesling, como este, cepa Riesling, y normalmente los Riesling secos, porque como puedes saber, hay Rieslings que son secos y hay otros que son un poco más dulzones. Okay. A mí me gustan ambos. En este caso, no logré conseguir uno dulzón, pero logré conseguir uno excelente de los secos y me parece que nos va a dar bastante de qué hablar. ¿Okay? Bueno, entonces, en la cata siempre comenzamos con la parte visual. Nos gusta un poco tomar la copa. Si quieres, la puedes mirar con la servilleta que tienes acá. Y contarme un poco del color. Cuéntame si es pálido, si es como muy blanco o más amarillo. Cuéntame un poco de qué ves. Sí, pues veo, pues sí, claro, en algunos tonos como tendiendo a dorado también diría. Pero sí, principalmente como un amarillo en distintas gamas, digamos. Sí. Sí, yo diría que es un limón pálido, un oro pálido, ¿verdad? Sí tiene un poco de color, pero no es tampoco tan concentrado, un poco pálido. Bueno, entonces si quieres ahora pasemos a la parte olfativa, entonces le puedes girar un poco el vino si quieres y cuéntame un poco de qué notas hay y no hay respuesta correcta o equivocada. Cuéntame un poco si hueles algunas frutas o qué notas en la nariz. Pues sí, es un olor agradable. No sé distinguir de pronto frutas como tal. ¿Le notas como cítrico? Sí, eso se nota como cítrico. Sí, yo diría que una de las cosas que le pega a uno para comenzar es como limón, lima. De pronto también como frutos verdes como pera, manzana. Pero también, y no sé si lo alcanzas a notar, hay un poco de fruta tropical. De pronto un poquito de piña, como de durazno. Tiene como lo cítrico, las frutas verdes, pero también un poco como algo dulce, ¿verdad? Como un Sí, poco se como siente un tono. Como miel. Es un vino que va a tener, bueno, ahorita lo vamos a probar, pero se le siente por lo menos la mineralidad, esos cítricos que son normalmente relacionados con los vinos de esta zona, bueno, los vinos alemanes como los Rieslings. Entonces, salud. Y si quieres, probémoslo. Cuéntame, ¿qué te parece? Genial, se siente el sabor ya probándolo. Más intenso, como que llega al punto directamente. Sí, muy buen vino. Sí, la verdad, es la primera vez que lo pruebo. Obviamente había leído bastante al respecto y parecía que iba a ser una buena opción. Un vino que para ser un Riesling tiene como complejidad. No es uno de esos como de que se te va muy rápido de la boca. Siento que hay varias cosas que se le notan. Tiene acidez, pero no es como uno de esos vinos que es demasiado ácido. Me parece que queda bien balanceado. Es seco, no es un vino dulce, pero al mismo tiempo no es tampoco tan seco, ¿verdad? Como sí, que, no es. Creo que en el paladar también entran unas notas como de fruta. Sí, son varias cosas que se sienten. Sí, como mucha mineralidad, como lo habíamos comprobando, lo que habíamos visto en la nariz. Me parece que tiene un buen balance y me parece que es un vino como para estar sentado ahí o en un día caliente o ahí en un chateau cerca a una, no sé, a una fogata o algo así para disfrutarlo. Y bueno, hablemos un poco de maridar. Siempre me gusta hablar un poco qué podemos maridar con un Riesling seco como este. Entonces, siempre está pues lo que dicen lo típico es los vinos blancos van muy bien con mariscos, con pescados, con comida de mar, ¿verdad? Pero también puede ir bien con carnes blancas, por ejemplo, un pollo o un cerdo. Un vino seco de estos también a veces puede combinar muy bien con comida picante. Ayuda como a contrarrestar un poco lo que es la comida picante, entonces va a ir bien con eso. Creo que con quesos ahorita más tarde podemos probarlo, con charcutería podría ir muy bien también y de pronto como con un fondue o algo así sería algo que maridaría bien con este Riesling. Y bueno, entonces espero que te guste. Sigue tomando a medida que tenemos el podcast. Perfecto. Un vino excelente, de alta calidad, Morstein de la bodega Wittmann, un Riesling que pueden conseguir acá en Colombia. Y bueno, ahora sí hablemos de Alemania. Cuéntame qué te llevó allá.
Bueno, pues todo empezó esencialmente cuando estaba terminando mi carrera aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional. Yo hice una carrera muy técnica. Yo soy ingeniero de software y estaba estudiando ingeniería de sistemas y computación, pero decidí que mi posgrado lo quería hacer por el lado de negocios, de administración. Entonces, pues apliqué a la maestría en la misma universidad. Cuando empecé el programa con la maestría, hacer todo el proceso, ahí me muestran que hay una opción de hacer una doble titulación con Alemania. Ujú. Y fue como un clic inmediato. Y ya venía con las ganas de antes de viajar, de ir a conocer, de salir del país. Entonces, cuando me presentaron ese programa, fue el clic, quiero ir. De hecho, sí, o sea, como que apenas salí de ese momento, lo comenté con mi familia, fue directamente y nada, empezó pues un trayecto de lograr todo el proceso, pues porque no es tan fácil para uno como latino irse Claro. en todo ese proceso, pero Sí, así por fue que empezó. ejemplo, ¿hablabas alemán? No, en ese momento nada, o sea, tenía inglés, Ujú. pues buenas bases de inglés, pero alemán Ok. no conocía. Y eso es muy interesante lo que mencionas, porque muchos de los migrantes con los que yo hablo siempre es como, incluso cuando yo me fui a estudiar a Canadá, es como que a uno, alguien le menciona y dice, ay, sí, existe esa oportunidad. No se me ha ocurrido específicamente, pero me llama la atención. ¿Qué fue esa chispa que te llamó la atención de Alemania en específico? En ese momento, pues bueno, yo creo que en general me atrevería a decir que siempre tenemos como esa referencia de Alemania por las empresas, por la Ujú, economía, pues Alemania está siempre en el top de las economías mundiales. ujú. Uno escucha de las empresas, de los carros, tal vez del fútbol, entonces uno dice Alemania está en ese referente de una economía muy avanzada. Entonces, cuando escuché ese programa fue como muy Ok. genial, una buena alternativa, una buena opción, perdón. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Y lo que te digo, venía con ganas ya de viajar, de salir a estudiar afuera. Entonces Qué fue bien. como sí, lo que se necesitaba para concretar. Y bueno, cuéntame primeras impresiones, ¿cómo es Alemania? Uf, cuando llegué, bueno, primero todo el proceso de irme para allá es complicado también porque pues los alemanes son muy organizados en todo, muy con el tema de migración también Ujú. es todo muy organizado, muy, ¿cómo decirlo?, transparente. No, allá no es tan fácil decir como en algunos otros países que uno dice me voy y allá miro a ver cómo Sí, soluciono ok. papeles, cómo Ujú. hago todo eso. Allá todo es muy organizado. Entonces, primero el proceso de la visa fue todo un desafío. Ok. ¿Y una Eh, visa de estudio? Era una visa de estudio. Ok. Digamos que cuando uno tiene la fortuna yo apliqué una beca, me gané una beca para poder ir que cubría casi la mitad de todos mis gastos. Es mucho más fácil. O sea, ellos con beca dicen, bueno, viene a estudiar, viene ya aprobado por una universidad. Ujú. Sin embargo, son muchos los requisitos que hay que cumplir para que ellos digan, sí, tome la visa, puede ir. Entonces, eso inicialmente también fue un gran reto de lograr la visa. Ya después, estando allá, pues también llegó en una época difícil que fue el COVID. Claro. La llegada ya también fue complicada para volar. De hecho, yo tuve que posponer mi viaje porque cerraron todo en el momento en el que yo iba a viajar. Entonces, eso también fue un reto. Ya estando allá, lo mismo, cuando uno crece sabiendo un poco de los alemanes, tiene uno como esos estereotipos en la cabeza. El tema de, sí, muy organizados, de pronto un poco serios. El tema del invierno. Entonces, muchas de esas cosas al principio sí fueron como, digamos, como yo lo pensaba. Ya para, por ejemplo, renovar mi visa ya y para tener una residencia, ya cambiar mi visa como Ujú. tal, es todo un proceso mismo. Entonces hay Ok. que presentar todo muy claro, ellos verifican todo muy bien, que si sea llegar a vivir allá, tiene también, no es como acá arriendo un apartamento y ya me voy para allá y listo, allá es un proceso más legal, hay que un contrato legal que toca presentar, digamos como en el ayuntamiento, creo que es la Ok. palabra en español, donde ellos verifican que todo esté en orden y listo, ahora sí puede estar allá. La seriedad de los alemanes es cierto mientras uno no esté cercano a ellos. Ok. Entonces, no sé, personas en supermercados, en restaurantes, como que siempre está esa barrera ahí. Y el tema del invierno. El invierno, pues yo llegué justo al invierno y fue duro. O sea, yo creo que nunca, uno acá viviendo en Bogotá, nunca ha vivido lo que se Claro. vive en el invierno porque no es solo el frío, sino también la naturaleza, entonces los árboles sin hojas, Ujú. gris, que uno pasa semanas sin ver el Oscurece sol. más temprano. Exacto, los días son súper cortos.
Claro, llegaba momentos en los que yo hablaba con mi familia y allá a las 4 de la tarde ya estaba oscuro y ellos apenas estaban empezando el día acá. Entonces uno es como, no. Entonces yo creo que eso fue sobre las cosas como del inicio que a uno o que son muy chocantes y le hacen pasar esas cosas. Si quieres, entonces hablemos un poco de esas cosas y has tocado muchos temas que me interesan. Entonces, primero comencemos con este estereotipo, sí, que los alemanes son muy cuadriculados y muy fríos. ¿Cómo es ese shock cultural siendo latino? Pues sí se siente mucho esa diferencia porque uno acá está acostumbrado a, no sé, pongo un ejemplo sencillo, ir a una tienda, ir a un supermercado, saludar, buenos días, de pronto se cruza alguien, sale uno a trotar o a caminar y buenos días, buenas tardes. Allá eso no se ve, o sea, como que cada persona está en su cuento, en lo que está haciendo. El otro, digamos, relacionado con eso, el tema de los supermercados. Allá ellos son, de pronto por la eficiencia también, son muy rápidos. Entonces, a la hora de empacar las cosas que uno va pasando toda, de hecho, hay muchos memes sobre eso. Pasan a toda y eso es verdad. Entonces le toca a uno coger todo rápido con las bolsas, no hay chance de decir, no sé, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Sino que todo es muy así. Lo mismo, como cuando hablaba de los trámites a la hora de ir a renovar residencia o lo que sea. Sí, como que va uno a lo que va. Y ya, de pronto que sí es la diferencia acá, que uno está acostumbrado como esa, no sé cómo decirlo, como esa amabilidad en ciertas partes. Y de pronto otro ritmo de vida, me imagino. Exacto, también. A pesar de que, bueno, tú eres de Bogotá, ¿verdad? Y es una ciudad grande. Exacto. ¿Y allá comenzaste en dónde? ¿Cuándo fuiste a estudiar? Yo estaba... Bueno, de hecho es algo que mucha gente no sabe, es que en Alemania hay dos Frankfurt. Uno conoce Frankfurt, la ciudad grande, la ciudad financiera de Alemania, pero hay una Frankfurt pequeña que queda cerca de Berlín, en la frontera con Polonia, que es donde estaba la universidad a la que yo fui. Entonces yo estaba allá al ladito de la frontera con Polonia, pero pues muy cerca a Berlín. ¿Dirías que es una ciudad pequeña? Sí, pequeña, de estudiantes, porque pues, la universidad es muy grande, atrae muchos internacionales, pero sí, muy, muy pequeña. ¿Y qué tal el ser estudiante en Alemania? ¿Cómo encontraste esa vida? Es muy bueno, diría yo, porque, bueno, además de que hay muchos apoyos para estudiantes, la vida de estudiante allá es muy buena, digamos. Yo llegué también a una residencia para estudiantes que era algo que yo, digamos, no había visto mucho acá, o yo siendo de universidad pública. Hay residencias de estudiantes con habitaciones muy bien organizadas, hay muchos espacios para estudiantes, muchas actividades en temas de conocer otras personas, de salir. Entonces yo creo que la vida de estudiantes sí, es muy, muy organizada y muy buena. Uno puede tener una muy buena experiencia. ¿Y cómo sientes la receptividad de los alemanes hacia... Y obviamente me imagino que va a cambiar dependiendo de esta ciudad más pequeña a Múnich, que es donde estás ahorita. Sí. Pero en general, ¿cómo son los alemanes con los migrantes? Es que depende. Pues hay algo que, digamos, que yo quería mencionar y es que yo tuve como un cambio de opinión en cierto punto porque fue una de mi experiencia antes de, bueno, digamos, en la parte que estaba estudiando y ya cuando empecé a estudiar o cuando vengo ahora a Múnich. Inicialmente sí conocí algunos alemanes, pero éramos más un grupo de diferentes... Estudiantes internacionales. Exacto, de diferentes países. En cierto punto, pues teníamos nuestro grupo de latinos con los que hacíamos planes. Entonces, digamos que no me relacioné completamente con los alemanes. Y lo mismo, como que empezaba uno a vivir experiencias donde uno decía como, tal vez no son tan amables. También está digamos, el tema de que esa parte de Alemania del Este, pues por todo el tema del muro, por toda la posguerra, es más complicado, de hecho. Se vive más el tema del racismo, se vive más el tema de, sí, como otras costumbres, costumbres diferentes a ciudades más grandes, digamos. Como estás ahorita. Bueno, y si quieres ahorita después hablamos de ese cambio y de llegar a Múnich, que por lo que tengo entendido es una experiencia distinta. Sí. Pero bueno, entonces, recién llegado, ¿cuál dirías que fue... no sé, el reto más grande? El reto más grande yo creo que para mí fue el invierno. El invierno y estar lejos de mi familia. De hecho, veía uno de los episodios anteriores del podcast donde Joana, si no estoy mal, hablaba del tema del duelo migratorio. Y yo creo que en respecto a ese tema, como que a veces uno no... O sea, uno sabe que va a vivir la experiencia, uno dice, bueno, me voy para Alemania, uno va con mucha mentalidad positiva. Y llega ese tema del duelo migratorio, pero a veces uno no sabe que está viviendo ese duelo migratorio. Sí, entonces eso empieza a pegar. Entonces el invierno, mi familia, porque pues mi familia acá es muy unida. Entonces no estar lejos de ellos es perderme, no sé, cumpleaños, navidades. Entonces yo creo que ese fue el choque. O sea, esa diferencia del invierno y estar lejos de mi familia fue muy duro.
¿Y qué tal el idioma? El idioma, bueno, cuando yo llegué a Alemania, mientras estaba estudiando, empecé a estudiar el idioma. Ya llegó un punto en el que tuve que pararlo porque empecé a estudiar y trabajar. Pero pues ahora lo estoy retomando y estoy avanzando más. Pero sí se da cuenta uno que es un tema fundamental. Si uno quiere, digamos, integrarse a la sociedad, si uno quiere, digamos, como romper estas barreras o estereotipos que hay de los alemanes, el idioma es fundamental. Ok. Pero en la universidad, por ejemplo, ¿tú estudiabas en inglés? En inglés, sí. Ok. ¿Y había como alguna facilidad de poder tomar cursos de alemán mientras... Sí, exacto. Ahí había cursos de alemán, incluso para los que íbamos de pues, estudiantes internacionales fuera de sin costos. Y no solo alemán, sino de varios idiomas. Entonces, la oportunidad estaba ahí, sí. Y bueno, comenzando desde ceros, que es lo que tú me mencionas, ¿cómo sientes que es adentrarse en el alemán y llegar a poder, pues, tener un nivel para poder funcionar en Alemania? Sí, es duro porque, bueno, digamos que yo ya iba con inglés y uno aprende el inglés y el inglés es similar a las, digamos, estructuras gramaticales, de pronto algunas cosas distintas, pero el alemán, digamos que le revuelca a uno toda la forma de construir frases, de pronunciación, digamos, por ejemplo, la R alemana es muy como la francesa, es más de la garganta, no sé, distintas, por ejemplo, cuando hay dos vocales se pronuncian de manera distinta y otras cosas, entonces... Es un cambio, hay que cambiar como el chip de cómo uno habla. Entonces sí es un reto importante por el que hay que pasar. Ok. Pero para la vida estudiantil, si vas solamente a estudiar y vuelves, ¿crees que se puede, por lo menos en el programa que tú estabas, crees que se puede con el inglés? Sí, para mi programa era suficiente. Para todo lo que hacía en el programa era suficiente. Y lo que te decía, como estaba con muchos internacionales, pues estábamos en inglés o en español. Y digamos que esa etapa fue suficiente así. Bueno, ahora sí hablemos de la vida laboral allá. Y cuéntame un poco como qué te llevó a la decisión de quedarte. Pues sí, inicialmente sí fue a terminar el programa, pero ya en un punto yo dije, bueno, ya llevaba algo de experiencia antes de irme para Alemania, aquí de Colombia. Yo dije, bueno, quiero vivir también la experiencia de cómo es el tema de tecnología allá, el tema de startups, emprendimiento, cómo es la escena aquí. Y pues estando en Berlín, que es una de las capitales europeas que más mueve ese tema. Entonces, pues ya después de que, digamos, había concluido mis estudios, decidí aplicar a pues ya trabajos allá y empecé con una startup alemana, que así fue que empezó, digamos, mi camino laboral allá en Berlín, ya directamente. ¿Y en el área de tecnología? En el área de tecnología, es una empresa de blockchain, de criptomonedas, directamente en Berlín. ¿Y qué tal esa industria en Alemania? Todo lo que es de tecnología y lo que es como desarrollo de software. Sí, es muy, muy grande. Como te mencionaba, es una de las capitales de tecnología y de emprendimiento en Europa. Entonces sí se ve un gran movimiento. Por lo mismo, porque el tema de la economía alemana es muy fuerte. Entonces hay un buen ecosistema para el emprendimiento. Entonces, y bueno, ahí también digamos que yo tengo que hablar un poco o dejar claro que yo voy un poco como desde el privilegio. O sea, yo no, de pronto como en otras historias de migrantes que van como a ver qué pasa, qué encuentran. Claro. Pues yo tenía una base de experiencia, una base pues, de tecnología donde afortunadamente digamos que la industria está muy bien para desarrolladores de software, para ese tema. Entonces no era como llegar a guerrearla mucho para ver qué consigo. Entonces pues fue más como de bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Qué puedo hacer? Y no como de lo que encuentre lo tomo. Entonces eso fue también un beneficio importante. ¿Y cómo lograste adaptar esa experiencia laboral que ya tenías en tecnología a, no sé, el mercado laboral alemán? Pues sí hay muchos cambios, o sea, como que yo la experiencia que llevaba acá, pues ya había trabajado en una startup y también en consultoría. Y allá llegué pues ya a una startup, digamos, un poco más grande, más formada, procesos más definidos, lo mismo. O sea, vuelve uno al tema de esa base de los alemanes, de ser muy organizados, de ser todo mucho mejor estructurado. Entonces, igual, digamos, lo que es programación como que no es tan distinto, decir, hay unos principios que se mantienen, pero sí un montón de aprendizajes en cuanto a la industria en Europa, en cuanto a cómo hacen las cosas allá. Entonces sí fue también un proceso de adaptación de, trabajar también con internacionales, porque donde yo trabajaban gente de, no sé, Italia, Rusia, o sea, como de muchos países, y eso fue también importante, como adaptarse a las distintas costumbres de los compañeros. ¿Y qué tal es la cultura laboral en Alemania?
Allá, comparado, por ejemplo, con Colombia. sí, de hecho, en estos días que hablaba con mi familia me di cuenta de algunas de esas diferencias porque allá digamos que protegen mucho al trabajador. Ok. Pues digamos, por ejemplo, en tema de vacaciones, allá yo tengo 30 días de vacaciones al año. Que eso pues la diferencia acá Claro. es total. El tema de... sí, el tema de vacaciones, ellos protegen mucho al empleado, ellos son muy, como que están pendientes de todas esas reglas que hay de no, ¿cómo se diría? No, el tema de las horas extras no es allá o trabaje que tenemos que sacar esto, sino respetan mucho vacaciones, tiempos libres, no trabajar más de la hora, sino trabajar lo necesario. Entonces sí se protege mucho al trabajador allá. Bueno, y ahora sí cuéntame sobre ese cambio que tuviste de lo que fue moverte, bueno, en lo que dices, uno de los Frankfurt o cerca de Berlín a Múnich y comparemos un poco las experiencias en ambas ciudades. Sí, pues, bueno, digamos, sí, ahí tengo que mencionar también, si tú me hubieras entrevistado hace un año, yo creo que te hubiera dado una opinión distinta de, como no, Alemania no, o algo así. Sin embargo, el año pasado, a final de año, cuando yo estaba en un punto, o sea, salí de la empresa en la que estaba, y dije, listo, o sea, voy a buscar algo nuevo, como quiero cambiar por algo nuevo, ver qué más hay acá. Pero dije, si no sale algo que realmente me interese, que sea algo que yo quiera, me Bueno. devuelvo para Colombia. Ujú. Todo esto basado en que había tenido como muchos choques de estos culturales con la cultura alemana, con algunos alemanes, viví un par de experiencias no tan buenas con el tema del racismo, cosas así. Y dices que era como también muy pues, específico a esa zona donde estabas viviendo, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, en esa parte de Frankfurt viví un par de cosas que sí, como que uno piensa, o no sé, esto no me cuadra, no está bien que en estos días se sigan viendo estas cosas. Bueno, entonces dije, voy a buscar un trabajo. Si llega algo que realmente me guste, lo pienso. Si no, yo me devuelvo para Colombia. Digamos, ahí vuelvo al tema como del privilegio que tengo, de que afortunadamente, Sí. pues, hay mucho trabajo en Es una tecnología, opción. buenos salarios. Entonces, bueno, otro tema importante era el tema de impuestos. Los impuestos en Alemania son altísimos. Como en Canadá. Exacto. Entonces, por eso yo también pensaba como, no sé, ya empieza uno a balancear como que en todo lado hay cosas buenas, cosas malas, pero con qué cosas malas quiero vivir. Ujú. Entonces, bueno, empiezo en este tema de la búsqueda. Y mientras tanto, mientras estaba pues como en calma, como buscando, dije, quiero ir a conocer también el sur de Alemania. Un amigo me había dicho como ve a Múnich, es muy distinto, es otro cuento. Y dije, bueno, ¿por qué no? Fui y fue el cambio impresionante. O sea, ya ver, porque además, bueno, la experiencia en Berlín había sido, es una ciudad muy bonita, muy turística, tiene un montón de historia, pero también no me gustaba mucho a veces que era un poco caótica. Es también Ok. una de las capitales europeas de la fiesta incluso pesada. Ok. Yo no soy mucho de fiesta, no soy así de estar, o no sé, tomando de fiesta todo el tiempo. Entonces ya en algún punto como que eso chocaba, como de Ok. ver la ciudad también en algunos puntos es sucia, como que había cosas que ya no me gustaban de Berlín. Ujú. Eso también influyó en el tema Claro. de estar un poco cansado. Entonces bajo a Múnich a conocer el sur de Alemania y fue un cambio total. O sea, ver una ciudad más organizada, una ciudad limpia, donde la gente también era mucho más amable, Ok. donde, no sé, como que todo se veía mejor. Hasta cierto punto yo decía como esta es la Alemania que yo me imaginaba antes de venir. Entonces ahí enfoqué como mis esfuerzos en, bueno, quiero buscar un trabajo en Múnich y ver qué pasa y ver si de pronto hay como le doy un tiempo más a Alemania o definitivamente ya me devuelvo. Entonces así fue que empezó la aventura de ir para Múnich en esa vez. Ok. Bueno, esto es muy interesante porque a veces uno piensa que la experiencia migratoria en un país va a ser idéntica, no importa dónde estés, ¿verdad? Y uno piensa que si las cosas no van bien, de pronto me equivoqué de país, pero tu experiencia nos muestra más que a veces puede ser no estoy en la región o no estoy en la ciudad donde debería estar. Exacto. De hecho, sí, digamos que yo también cuando hablo con alguien y me preguntan, yo siempre dejo como como ese asterisco, digamos, de esa fue mi experiencia y puede que y tengo a muchos amigos que Claro. son felices en Berlín o felices en esa área y están súper bien. Para mí fue distinto. Llegar a Alemania también
Sí, fue como un cambio también de vida irme para Múnich, que me cambió la forma de pensar y me hizo cambiar de opinión las opiniones que tenía de Alemania. Bueno, entonces centrémonos ahora en esta parte de tu vida. Múnich comparado con Bogotá. Uy, comparado con Bogotá, bueno, pues sí, obviamente hay muchas diferencias en tema de transporte, en tema de, sí, digamos, algo de desarrollo. Sin embargo, algo que comentaba con mi familia, que hay lugares, tenemos lugares muy particulares que son similares a Bogotá en temas de pronto de arquitectura, Uh-huh. que fue también lo que me hizo como quedarme allá, de llegar y esto me gusta más, estar cerca de las montañas porque me queda a nada de los Alpes y yo pues crecí en Bogotá teniendo Claro, las claro. montañas siempre, saliendo a caminar, entonces eso también me llamó mucho tener cerca las montañas para solo para salir a caminar y ya. Obviamente las diferencias, una ciudad como Múnich a Bogotá, pues que Bogotá apenas está como, no sé, con el tema del metro, allá Uh-huh. ya cualquier cantidad de medios de transporte, de ser mucho más organizada. Entonces sí, o sea, sí, digamos que más similares, sin decir, pues obviamente teniendo en cuenta la diferencia que hay entre las dos ciudades. Ok. Y tú tocas un tema que muchos migrantes de Canadá tocan también, que es el tema de los impuestos. Y es cierto, Ujú. allá también tú puedes estar pagando 40% más de impuestos dependiendo pues del bracket de tus ingresos. ¿Sientes que por lo menos que eso se ve reflejado en los beneficios que uno recibe del Estado en términos de salud, de educación, de transporte, de todas estas cosas? Sí, pues hay cosas en donde sí, digamos que sí se ven, o sea, sí uno nota, o por ejemplo, el tema de infraestructura, el Ujú. tema de ayudas cuando uno, digamos, lo necesita, sí existen, digamos que sí se puede balancear, pero también pensaba que sirve más como a largo plazo para los alemanes, por ejemplo, el Ok, tema de pensión, el tema de ok. todas esas cosas. Entonces, yo digamos que últimamente he pensado mucho en eso, como bueno, no sé si en este punto yo voy a lograr una pensión, entonces, qué tan bueno es quedarme allá pagando casi 50% de Ujú. impuestos eh, para no saber si es algo que yo voy a disfrutar. Claro. Entonces, empieza uno también a balancear. Bueno, y hablemos de qué estás haciendo ahorita. Cuéntame sobre el trabajo que conseguiste. Sí, ahora estoy en una startup en Múnich, Ujú. en donde somos un marketplace para carros eléctricos usados, Ah, para ok. darle un mercado secundario a los carros eléctricos. Pues allá los carros eléctricos, digamos que hay una infraestructura mucho más grande para Me estos imagino. carros, hay Ujú. un montón. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es darle un mercado secundario. Muchos de estos carros llegan a nosotros y lo que hacemos nosotros es ofrecerlos a distintas partes de Europa. Somos un equipo pequeño, estamos creciendo, pues ya hemos recibido inversión. Yo llegué como el primer ingeniero de software de la compañía. Entonces estamos construyendo todo el tema de infraestructura en la nube, haciendo todos los procesos que ellos tenían muy manuales. Pero básicamente es eso, creciendo, buscando más inversión y pues ahorita súper enfocado en eso. Ok. Y como migrante, ¿cómo ves a Múnich como una ciudad? Sí, ¿cómo ves la vida de migrante en Múnich? Pues para mí es muy buena, me gusta mucho porque es una ciudad también con mucha naturaleza, con muchas cosas por hacer. También, digamos, hay que dejar claro que es una de las ciudades más caras de Alemania. Ok. Sí, Ujú. no sé si de pronto me atrevería a decir que la más cara de Alemania. Entonces, pues no es tan fácil como decir, ya voy, estoy en Múnich y Ujú. quiero, porque va a ser mucho más difícil para un migrante que recién llega a Claro. Múnich como Ujú. buscar. Digamos que yo tuve la oportunidad de ubicarme bien en este trabajo, entonces puede uno ver más opciones pero sí, o sea, es lo mismo, digamos, Berlín y Múnich son de las ciudades de Europa que están más avanzadas en el tema de startups y emprendimiento, de tecnología. Entonces, en tema de tecnología, es una gran ciudad, hay un gran ecosistema para programadores, para startups, para tecnología. Y la ciudad es hermosa, la Claro. ciudad tiene muchas cosas por hacer, entonces yo creo que es muy, muy buena para un migrante, de llegar allá y Ok. estar. Y obviamente, pues cuando ya estás establecido, porque como dices, los costos recién llegado pueden ser duros. Exacto. Y hay comunidad latina. Sí, de hecho, bueno, yo jugué cuando estaba en la universidad acá, jugué mucho tiempo voleibol, Ujú. que fue algo que dejé cuando me fui para Alemania. Ya llegando a Múnich, encontré también un grupo de voleibol, un equipo de, digamos, en teoría latinos, de hecho el club se llama así. Hay algunos latinos, tuve la fortuna de encontrarme con un amigo allá que, por pura coincidencia,
que también me introdujo como un poco a más gente latina. Entonces ha sido también esa experiencia chévere de llegar, de ser como más bienvenido, tener algunos amigos latinos. Tampoco, digamos, me gusta como estar encerrado en el círculo latino. Me gusta también ahora especialmente que estoy más con el alemán y todo, pues con la gente de la empresa. Pero sí he encontrado un grupo de latinos, algunos restaurantes, y eso ha sido también muy bueno. Sí, qué bien. Y justamente tú estabas hablando antes del duelo migratorio, dejar la familia, dejar los amigos. ¿Cómo has visto que has construido tu red de apoyo, tu red social en Alemania? Sí, pues allá ha sido más eso, como ese grupo de amigos latinos o que están viviendo de pronto la misma experiencia. Tal vez, digamos, en ese momento en el que estaba cerca a Berlín, mi red estaba muy reducida. No tenía como esos contactos a la hora de, no sé, me pasó algo, voy a hablar, sino era más de pronto un par de amigos. Sí, entonces se volvió muy difícil, a diferencia de ahora. Digamos que en ese momento no tenía esa red de apoyo, pero ahora en Múnich hay más amigos cercanos, de pronto estoy más cercano a mi familia, mantener esa comunicación constante. Sí, como que ha sido algo que ha tocado también activar para, digamos, cambiar esa percepción o hacerlo como más amable para mí. Bueno, y de pronto ya cerrando para las personas que están mirando a Alemania, prospectando esto como una oportunidad para migrar, ¿qué consejo le darías a un migrante latino que esté pensando en irse a Alemania? Sí, pues yo diría que, como mencionaba, siempre hay expectativas de Alemania, pueden ser altas, pueden ser, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos son muy altas. Y diría que, aunque yo estoy contando acá mi experiencia, que lo intenten. Siempre es bueno intentarlo, vivir su propia experiencia. Como yo decía, hay gente que fue a Berlín y le encantó Berlín y viven allá y también es muy aceptable, pero que cada uno haga su propia experiencia. De pronto estos consejos sirven más como para tener una base de, no sé, de saber que los trámites son complicados, de que de pronto hay cosas que no funcionan tan bien como uno cree. Pero al final va a ser la experiencia de cada persona la que va a decir, sí, me encanta, sí, me gusta el invierno, por ejemplo, no, definitivamente no me gusta. Entonces es más eso, cada uno ir, vivir su experiencia, sacar sus propias conclusiones y nada, o sea, como atreverse a dar el paso de vivir la experiencia. Sí, claro, es como los vinos. Cada persona lo puede percibir distinto, hay distintos gustos y al final del día la migración y los países es algo parecido. Bueno, José, la verdad, un placer haberte tenido hoy. Oír de tu historia, oír de un país distinto, oír de que a veces de pronto el primer lugar que uno no llegue puede servir una función como estudiar, pero puede ser no el lugar donde uno se quiera quedar. Y sí, descubrir un poco lo que es Alemania, sobre todo para una persona en la tecnología, que es un área donde muchos colombianos, inmigrantes latinos están. Y muchas gracias por el regalo. También agradecele de nuevo a tu hermana. Y bueno, si alguien te quiere buscar en línea, quiere seguir un poco tu trayectoria, ¿dónde puede hacerlo? Sí, claro. Sí, yo estoy muy abierto. Igual siempre que algún colombiano me pregunta, siempre trato de responder todas las preguntas que sean necesarias para quien quiera vivir la experiencia. Entonces, quien quiera contactarme puede hacerlo por LinkedIn, José Molano. O tal vez por Instagram, estoy como el Crespo Molano. Sí, ahí seguramente respondo cualquier duda que tengan. Siempre muy atento a ayudar a los latinos que quieran vivir la experiencia. Bueno, y de nuevo muchas gracias por tu tiempo y yo sé que tienes pocos días acá en Bogotá, por compartir tus historias con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, por el buen vino. No soy un experto, pero lo disfruté muchísimo y gracias. Espero que esta historia sirva para alguien. Oh, claro, me alegra que te haya gustado. Bueno, y recuerden que la conversación no termina acá. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, Vino Inmigración. Ahí nos pueden compartir un poco sus comentarios con respecto a este episodio, experiencias en Alemania, qué vinos quieren que catemos, qué otros países quieren que investiguemos. Y recuerden, como venimos haciendo en los últimos episodios, vamos a tener un sorteo para que se puedan ganar esta botella de Riesling Moorstein de la bodega Whitman. Y bueno, los invito a que sigamos conectados. De nuevo, muchas gracias, José, y mucha suerte en Alemania. Gracias a ustedes por la invitación.